Después de las exposiciones de los señores secretarios, Miri Lozano, lo que voy a hacer es tratar de, digamos, complementar algunos de algunos de los puntos que se mencionaron en la parte económica y también compartir algunas de las frustraciones de Javier, no solamente en el tema laboral, pero lo que Javier dijo al final es algo importante porque este sentido de frustración sobre un tema particular que es digamos, el que no se pueda destrabar la Ley Federal del Trabajo y que no podamos llegar a una legislación que permita flexibilidad en el mercado laboral, en el cual estamos pésimamente mal calificados a nivel internacional, es parte de un problema más grande, ¿no? Y es la falta de acuerdos políticos que nos ha retrasado, no solamente en esta década respecto del resto del mundo y América Latina, sino ya desde hace muchos años respecto del resto del mundo. Y esta frustración tiene, digamos, su origen en que, digamos, realmente si nos pusiéramos de acuerdo, este país lo podríamos llevar fácilmente a un estadio de desarrollo, vamos, mucho más importante. Así que déjenme empezar por la parte económica. Ya el secretario les platicó del tema de Europa. Voy a ser muy breve, voy a ser casi telegráfico en esta parte económica, coincidiendo mucho en lo que ha dicho el secretario de Hacienda. A ver, ¿dónde estamos hoy? Pues estamos en la segunda fase de la crisis que empezó en el año 2007-2008. O sea, la crisis no ha terminado. Estamos viviendo los legados de la crisis. La crisis se ha transformado en una crisis financiera, en una crisis fiscal. Ya explicó el secretario de Hacienda los problemas fiscales de Europa, pero antes de que estallara la crisis de 2008, ya veíamos incrementos importantes en el endeudamiento público de los países desarrollados. En parte por el crecimiento de todos los temas relacionados con la seguridad social y pensiones. O sea, en resumen, los gobiernos de los países desarrollados han prometido demasiado a sus poblaciones y están en una situación en la que no pueden cumplir. Esto ha provocado obviamente varias cosas, un mundo de dos velocidades. En los próximos años, en los próximos 5 o 6 años, vamos a ver a los países desarrollados creciendo a tasas muy bajas. Europa ya está en recesión. En el mejor de los casos, aunque Estados Unidos va mejor, digamos, los últimos datos van mejor de lo que se habían previsto, va a estar creciendo alrededor del 2 y pico por ciento en los próximos 4 o 5 años, que es una tasa de crecimiento más de 1% inferior a la que tuve los 5 años previos a la crisis. En Asia vemos digamos, no por primera vez, pero desde hace mucho tiempo que no tenemos una desaceleración significativa de la economía china. O sea, no es que vaya a haber como dicen los americanos, un hard landing en la economía china, pero sí vamos a ver y estamos viendo un crecimiento más bajo. O sea, en lugar de estar creciendo los chinos al 10%, van a estar creciendo al 8 o 7,5%. Que vamos, no parece una desaceleración muy fuerte, pero para el mundo sí lo es, porque hoy en día el 50% del crecimiento del mundo lo explican los países emergentes. Y para el año 2020, según el Fondo Monetario Internacional, 2/3 partes del crecimiento mundial lo van a explicar los países emergentes. Así que, digamos, lo que pasa en la India, lo que pasa en China, etcétera, etcétera, tiene importancia para el mundo y obviamente tiene importancia para nosotros. Regreso a Europa, muy brevemente. ¿Dónde estamos? El 9 de diciembre, por enésima vez se reúnen los jefes de Estado y parece que ahora sí van a presentar un paquete que por una parte atienda los problemas estructurales de la Unión Europea, la falta de unión fiscal a la que se refería el secretario de Hacienda, pero también hay un problema inmediato muy complicado, y es que
los países muy importantes en Europa como Italia y España están teniendo muchas dificultades para acceder voluntariamente a los mercados de capitales. Digamos, en las últimas semanas, los spreads de la deuda de Italia, de España, respecto de Alemania, etcétera, se han subido a niveles históricamente altos, por lo menos históricamente desde la existencia del euro. Y digamos, hay un círculo vicioso que ya también, al cual se refirió el secretario, entre los bancos y los soberanos. O sea que hay que cortar esto de tajo, hay que, digamos, asegurar al mercado que países como Italia y España son solventes y que hay finalmente un prestamista de última instancia, que es el Banco Central Europeo, que no solamente va a apoyar a los bancos, sino que también va a apoyar a los soberanos. O sea que hay tres elementos, y con esto concluyo la parte de Europa, en este paquete: un tema, digamos, de unión fiscal, que requiere 2 años para modificaciones del tratado, etcétera, pero avanzar en una especie de federalismo fiscal. 2, ya el fin de semana Italia anunció un programa económico importante que fue bien recibido, se espera uno de España en esta ocasión. Entonces, un esfuerzo por parte de los países, y en la parte de financiamiento, dinero adicional, probablemente del Fondo Monetario Internacional, del Fondo de Estabilización Europea, que se va a apalancar, no sé, 4 o 5 veces no, pero sí 2 o 3 veces, y se está considerando ayuda por parte del Fondo Monetario Internacional, ya sea a nivel bilateral o a nivel multilateral. Entonces, bueno, si no ocurre el 9 de diciembre, digo, no es que se vaya a solucionar el problema, pero un avance importante, y se decepcionan de nuevo los mercados, pues yo creo que vamos a entrar en una nueva fase, todavía más complicada, de esta crisis europea. Estados Unidos, las cosas van mejor. La última cifra de crecimiento, digamos, las últimas cifras en materia de empleo, en materia de producción industrial, etcétera, etcétera, apuntan a una recuperación un poco más vigorosa de lo previsto. El espectro de una recesión, de un double dip en Estados Unidos se ha alejado. Y bueno, obviamente en Estados Unidos lo que ocurre es una trabazón política brutal, ¿no? Peor que en México, lo cual es inconcebible, pero sí, existe. O sea, los republicanos y los demócratas simplemente no han logrado llegar a un acuerdo para resolver un problema fiscal que no es inminente, porque los mercados hoy en día no están castigando a Estados Unidos. Estados Unidos está consiguiendo dinero a 10 años al 2%, o sea que no tiene una presión fiscal, ¿no?, inminente. Tiene una presión, obviamente, de empleos y de crecimiento. Hay una falta de demanda agregada en Estados Unidos que ha venido mejorando, porque ha venido mejorando gradualmente el empleo, remuneraciones, etcétera, pero siguen con una tasa de desempleo altísima, y ahora todo depende que se destrabe. Ya el supercomité famoso de republicanos y demócratas no llegaron a ningún acuerdo, pero hay posibilidades que se destrabe, digamos, estímulos fiscales que ya se habían negociado en 2010, que esto continúe en 2011. Si así ocurre, entonces vamos a tener un crecimiento de alrededor del 2,5% en Estados Unidos. Paso a México muy rápidamente. Bueno, ya el secretario explicó la economía mexicana. Yo solamente agregaría, en el caso de México, yo ya creo que lo dijo de otra manera, pero o sea, es una economía que no tiene puntos de presión. Una economía en que la deuda pública es el 30% del producto. Se aprobó un presupuesto con un déficit fiscal de 0,6%, 0,4%, 0,6% del PIB. Traemos un déficit en cuenta corriente menos del 1% del PIB. Los bancos están bien capitalizados. En fin, toda la parte macro, inflación 3,3%, 3,4%, toda la parte macro está bien. Hemos ganado competitividad, como acaba de mencionar también el secretario. Está pasando una cosa muy curiosa: muchas de las empresas que fueron a China están regresando, en parte porque se han acortado los salarios entre China y México, y en parte también porque hemos ido ganando competitividad con los precios de la gasolina. El costo de transporte se ha elevado, y además hay un tema de propiedad intelectual por parte de los chinos
que nos ha favorecido bastante, porque los chinos, digamos, tienen la tendencia a apropiarse de ciertas ideas, ¿no? Y de procedimientos ahí por parte de las empresas. O sea que la parte de México, yo creo que se ve en la parte macro bien. Nos hemos, como dijo también Javier, o sea, ha costado un enorme trabajo y un enorme esfuerzo estabilizar este país. Digo, acuérdense que no hace mucho, en 95 tuvimos una crisis espantosa, en que no sabíamos si el país iba finalmente a salir o si íbamos a tener que declarar la moratoria o no, en fin. Digo, las vimos muy complicadas, pero finalmente hemos llegado a un esquema de política monetaria, política cambiaria, flotación, responsabilidad fiscal, lo cual nos da una plataforma importante. ¿Qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta crecimiento. Ya mencionaba Javier las necesidades que tenemos por el bono demográfico de aumentar el empleo enormemente en los próximos años. Tenemos un problema de productividad, tenemos un problema de que hay mucha gente en la economía informal, que justamente es lo que está reduciendo la productividad, y esto es únicamente en la parte del mercado laboral. Tenemos una estructura económica que se presta también, que conspira a esta baja productividad. Tenemos monopolios públicos y monopolios privados. Los mexicanos estamos sujetos a que, digamos, a que actividades económicas que afectan a toda la economía, como el tema de comunicaciones, de telecomunicaciones. Los mexicanos pagamos mucho, y hemos pagado durante 15 años mucho, por el tema de telecomunicaciones, y lo seguimos haciendo. Únicamente el 20% de las empresas de los hogares mexicanos tienen acceso a banda ancha. En Corea es el 85, 90%. Y bueno, y así podemos hacer servicios financieros, y ahora estoy de este lado, caros y malos, ¿no? La penetración, digamos, del sector financiero es el 20% del producto, el 20% del PIB es lo que en los bancos prestamos al sector privado. En Brasil el 50%, Chile es el 90%. En Chile el 80% de las empresas micro y pequeñas tienen acceso al financiamiento bancario. En México al revés es el 20%. Tenemos un problema y que además ahora este problema está agravándose un poco. ¿Por qué? Porque resulta que el 80% de la banca está en manos de extranjeros y los bancos extranjeros están mal. Y se están capitalizando en buena parte con el ahorro de los mexicanos, algunos de ellos por lo menos, ¿no? Así que es comercial aquí aparte. Pero bueno, termino diciendo que para mí es fácil arreglar México. Ya lo decía Javier, o sea, tenemos una ley en el Congreso que puede hacer una diferencia real en el tema laboral. No tenemos que acudir tampoco al Poder Legislativo para desregular esta economía, que sofoca a la iniciativa de los mexicanos. Tenemos una falta de competitividad intrínseca justamente por la existencia de estos monopolios públicos, ya mencioné algunos, pero tenemos también la enorme oportunidad de destrabar. Así que yo creo que para adelante dos cosas importantes: uno, preservar la parte macro que hemos logrado, que nos ha costado mucho trabajo, y segundo, realmente obsesionarnos con el tema de crecimiento y empleo. Y bueno, 2012 es importante, porque obviamente tenemos elecciones presidenciales y ojalá que los candidatos nos digan exactamente cómo le van a hacer. Muchas gracias.